Vamos a ver una síntesis de las formas determinadas, es decir, las formas que se nos pueden presentar a la hora de calcular un límite involucrando el infinito. Hablamos de formas determinadas porque luego habrán formas indeterminadas, ¿sí? Las formas determinadas, cuando uno tiene una situación dada, lo que logra es obtener un resultado. O sea, si la forma es determinada, uno logra sacar una conclusión acerca del límite, decir el límite vale 4, el límite vale 10, el límite vale infinito, el límite no existe, etc. Las formas indeterminadas, que vamos a ver en la clase siguiente, no nos permiten dar una conclusión, o sea, no nos permite dar una conclusión acerca del resultado del límite, y ya vamos a ver por qué. Entonces, las formas determinadas, dice, siendo C un número real, nos va a dar diferentes situaciones que se nos puede presentar. Por ejemplo, infinito más infinito es igual a infinito, ¿sí? Estos son, nosotros en el desarrollo de estos últimos videos en los que estudiamos la relación entre el límite de una función y el infinito, hemos analizado este tipo de situaciones, ¿sí? Y hemos hecho las conclusiones de manera intuitiva, ¿no es cierto? Infinito más infinito igual infinito. Esto implica que si uno tiene una suma de dos números inmensamente grandes, bueno, el resultado va a ser un número inmensamente grande también, más grande que esos dos, pero inmensamente grande al fin. Este caso nos dice que si uno tiene infinito y una constante, bueno, sumarle al infinito, sumarle una constante, bueno, la constante no le hace ni cosquillas, eso es lo que quiere decir, entonces el resultado es un número inmensamente grande e infinito. Es decir, esto es un número muy grande y esto es un número común y corriente, puede ser 10, 100, 1000, 1 millón, pero no es inmensamente grande, ¿sí? Entonces, el resultado da infinito. El infinito también contempla la regla de signos que nosotros conocemos. Entonces, si uno tiene una constante y luego le resta infinito, es restarle a ese número un número tremendamente grande, pero bueno, uno se lo resta, entonces el resultado va a ser un número tremendamente grande negativo, ¿sí? Va a ser seguro este número, estamos haciendo una resta y este número es muchísimo mayor que este otro, entonces el resultado va a ser negativo, ¿sí? Infinito y negativo. Entonces, un par de ejemplos para aclarar ideas. Por ejemplo, este límite representa este caso, es decir, el límite cuando x tiende a infinito de e a la x más x cuadrado. Entonces, esto es infinito más infinito, ¿sí? Son dos funciones que se van al infinito, el resultado es infinito, este caso. Otro ejemplo es 1 más x al cubo cuando x tiende a menos infinito, ¿sí? Esto es negativo, entonces un número negativo elevado al cubo nos da un número negativo. Entonces esto nos da 1 menos infinito, entonces a 1 le resta un número inmensamente grande, nos da menos infinito. Otro número inmensamente grande con signo negativo y representa esta situación que está acá. La segunda y la tercera formas determinadas se asocian también a que respeta la regla de signos, o sea, tenemos que respetar la regla de signos. Entonces, acá tenemos el caso en que C es una constante positiva y acá el caso en que C es una constante negativa, pero en definitiva es el mismo razonamiento. O sea, uno multiplica el infinito, o sea, estos 4 por un número tremendamente grande positivo, nos va a dar otro número tremendamente grande positivo. El infinito uno lo divide por un número positivo y sigue dando infinito, porque o sea, este número es inmensamente grande, este será más chico que este otro, pero en definitiva también es infinito. La regla de signos se cumple, entonces si uno multiplica una constante positiva por menos infinito, entonces el resultado es menos infinito, y lo mismo si divide a un número inmensamente grande como es este por una constante positiva. Un razonamiento similar se puede hacer con esta otra propiedad, lo único que lo que tenemos es que la constante es negativa en este caso. Entonces, un par de ejemplos, o un ejemplo, es que el límite cuando x tiende a infinito de menos 3 por e a la x. Entonces, e a la x se va al infinito, ¿sí? Esto es infinito positivo. Entonces, menos 3, que es una constante negativa, por infinito positivo, nos va a dar menos infinito, ¿sí? Entonces, una constante negativa sería este caso. Entonces sería un ejemplo de esta situación. C es una constante negativa, menos 3, infinito positivo, entonces el resultado es menos infinito. En todos los casos uno puede pensar al infinito, o al símbolo de infinito, como un número inmensamente grande, ¿sí? Entonces, si ese número inmensamente grande tiene adelante un signo menos, bueno, será un número inmensamente grande
con el signo menos, o sea, un número negativo, ¿sí? Inmensamente grande. Entonces, esa forma de estudiar nos da de manera intuitiva las formas determinadas. Bien, la última que tenemos acá es, bueno, infinito por infinito es igual a infinito, ¿sí? Multiplicar dos números inmensamente grandes nos da otro inmensamente grande. Y estas situaciones que también las hemos estudiado cuando vemos asíntotas, entonces decir, c sobre 0 igual a infinito. Esto no quiere decir que yo esté dividiendo por 0 y obtenga un resultado, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que c es una constante y 0 es un número muy pequeño, es un número cercano a 0, ¿sí? Porque este c sobre 0 se supone que es una situación, una forma que se presentó cuando yo tuve que resolver un límite. Entonces, esto es un denominador que cuando la variable tiende a cierto valor, se acerca al 0. Entonces, esto es un número como podría ser 1, por ejemplo, dividido 0.00001 o menos 0.0001. ¿Sí? De todas maneras, eso se va al infinito, ¿sí? Como tenemos acá. O sea, es como un ejemplo que hemos analizado en vídeos anteriores. Especialmente la función 1 sobre x tiene estas dos situaciones, ¿sí? Tiene estas dos situaciones. Cuando la x tiende a 0, ¿sí? 1 sobre x, c vale 1, la x está acá abajo. Cuando la x tiende a 0, la función es, bueno, asintótica, tiene una asíntota vertical, ¿sí? Piensen en que 1 sobre x es una hipérbola. Entonces, cuando x tiende a 0, sucede esta situación. Cuando x tiende a infinito, sucede esta situación. La hipérbola se acerca al eje x de manera asintótica. Entonces, en este caso hay una asíntota vertical y en este otro una asíntota horizontal. Bien, un ejemplo, por ejemplo, acá está de infinito por infinito, ¿sí? X cuadrado por e a la x, infinito por infinito igual infinito, ¿sí? Dos números inmensamente grandes multiplicados entre sí. Luego acá tenemos un caso en el que tenemos el logaritmo, acá, entonces x tiende a 0 por derecha, entonces este logaritmo, uno sabe cómo es la forma de la función logaritmo, cuando está en el 0, bueno, baja y el logaritmo tiende a menos infinito, o sea, esto sería 4 sobre menos infinito, nuestro resultado. 4 sobre menos infinito, el resultado es 0, según esta situación, es dividir 4 por un número tremendamente grande con signo menos, ¿sí? No importa, porque digamos 4 sobre cualquier número inmensamente grande, tanto positivo como negativo, se va al 0, entonces el límite nos va a dar 0. Bien, entonces, de todo lo que hemos visto desde que empezamos a ver límites, se nos pueden presentar varias situaciones, creo que son 7 situaciones. Entonces, la primera situación que vimos es, bueno, la variable tiende a un valor real y el límite es un valor real, ¿sí? Entonces esto, por ejemplo, es cualquier polinomio, cualquier función polinómica, cuando x tiende a cierto valor, 4, 10, 100, 1000, entonces el resultado será un número, ¿sí? Entonces esta situación se presenta en ese tipo de casos, es la más común y la más fácil de analizar, donde uno reemplaza, hace sustitución directa y lo que hace es obtener el número, o sea, el límite es igual a la función evaluada, ¿sí? Cuando el límite existe y es igual a la función evaluada, lo que vamos a tener después es que esa función es una función continua cuando sucede eso, pero por ahora vamos a decir que esto es una situación que puede darse en el cálculo de límites. Otra situación, dice, la variable tiende a un valor real y el límite no existe. Si x tiende a A y el límite no existe, o sea, no tiene un resultado para el límite. Eso puede ser, por ejemplo, en el caso de límites laterales distintos, eso también lo hemos estudiado. Para que el límite exista tiene que dar un único valor, y si los límites laterales por derecha y por izquierda son distintos números, entonces el límite decimos que no existe. Situación 3, la variable tiende a un valor real y el límite no existe y además es infinito. Bueno, este es el caso de las asíntotas verticales, ¿sí? La función se va al infinito, la variable tiende a un valor numérico, a un valor real, x tiende a A, y el resultado es infinito o menos infinito, lo que quiere decir es que nuestra función se está yendo al diablo, digamos, se va al infinito o al menos infinito y tenemos una asíntota vertical. Situación 4 dice la variable tiende a infinito, el límite es un valor real, ¿sí? Entonces este es el caso de las asíntotas horizontales, el límite en el infinito, cuando x tiende a infinito y el límite da un número, o sea, la función se acerca a cierto valor y igual L, o sea, una recta horizontal. Entonces esta es otra de las situaciones que tenemos.
La variable tiende a infinito y el límite no existe. Bueno, puede ser que la función no esté definida, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si pensamos en esta situación, dice el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x no existe. Y pensamos en la función logaritmo. ¿Sí? La función logaritmo está definida para x mayores que 0. Entonces, la función logaritmo recuerda cuál es su forma. Y entonces, si x tiende a infinito, lo que no tenemos es función. La función no está definida, si x tiende a menos infinito, como dice acá, la función no está definida para valores negativos. Entonces, si x tiende a menos infinito, si no hay función, entonces la función no está definida, el límite menos, ¿sí? El límite no existe. Entonces, eso puede ser esta situación. Algo similar podría pensarse con este caso, que es una función que no esté definida para los números positivos. Por ejemplo, también las funciones, la función seno, la función coseno, tienen esta situación, ¿sí? Porque uno piensa, ¿qué pasa con el seno y con el coseno? Con el seno, por ejemplo, cuando x tiende a infinito. Bueno, el seno siempre oscila, ¿sí? Oscila entre menos 1 y 1, entonces la variable tiende a infinito, x tiende a infinito, el seno sigue oscilando, sigue teniendo la misma forma, entonces en el infinito vamos a tener una oscilación entre menos 1 y 1. Entonces, el límite, el resultado, es un intervalo, no es un número. El resultado de ese límite de la función seno de x cuando x tiende a infinito es el intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Sí? Eso no es un número L, entonces por definición de límite, el límite no existe porque no puede dar un intervalo, tiene que dar un número para que exista. Bien, entonces eso sería un ejemplo de esta situación. Bien, la última que vimos es el límite infinito en el infinito, o sea que x tiende a infinito y la función también se va al infinito. Por ejemplo, la función exponencial o las funciones polinómicas, ¿sí? Entonces esto puede pensarse con x tendiendo a menos infinito y también con la función que dé menos infinito. Y por último, las situaciones indeterminadas, ¿sí? La variable tiende a infinito o tiende a un número real y el límite es indeterminado, que quiere decir que yo no puedo sacar ninguna conclusión. O sea, no sé si existe, si no existe, porque puede existir o no existir, ¿sí? Pero yo no lo puedo determinar a partir del resultado. Entonces, no sé si da un número, no sé si existe, no sé si no existe, no sé si es infinito, etc. Entonces, esas formas indeterminadas son estas que están acá, son 7 formas, ¿sí? Son 7 formas. Y la vamos a ver en las clases siguientes, y son por ahí los límites un poco más complicados. Hasta ahora es comprender el concepto de límite, el concepto de infinito. Y luego esto se complica a la hora de resolver numéricamente, o sea, analíticamente, quiero decir, de calcular el límite, ¿sí? Uno tiene ciertos trucos que si uno más o menos los maneja, puede resolver una gran cantidad de límites y eso es suficiente. Entonces, por ejemplo, recuerden que una situación determinada era infinito más infinito. Infinito más infinito es una suma de dos números inmensamente grandes, entonces eso va a dar otro número inmensamente grande, es una forma determinada. Pero esta es una forma indeterminada porque yo tengo un número inmensamente grande y le resto otro número inmensamente grande que no tiene que ser igual a este, no tiene por qué ser igual. O sea, esto no da 0 porque este número no es el mismo que este. Entonces, yo sé que los dos son inmensamente grandes, pero no son iguales. Entonces, esto yo no sé cuánto da. O sea, no da 0 y no sé si eso va a un número o si va al infinito, etc. Lo mismo con esta situación o con todas las otras. O sea, 0 por infinito. Uno puede pensar, bueno, está fácil porque cualquier número multiplicado por 0 da 0. Bueno, hay un error. ¿Por qué? Porque esto, 0 por infinito, recuerden que es el resultado de calcular un límite. Entonces, esto no es exactamente 0, sino que es un número cercano a 0, es 0.0000, y esto es un número inmensamente grande. Entonces, esto no va a dar 0. O sea, no sé si va a dar 0, quizá de 0, quizá de infinito, quizá de 1, quizá de otra cosa. Entonces, luego, uno puede salvar estas situaciones, es decir, uno resuelve un límite y le da una de estas. Y entonces hay trucos, hay formas, hay modificaciones que uno le puede hacer a la expresión de la función para poder calcular el límite, para poder dar un resultado, es decir, esto es infinito, esto es 0, esto es 1, ¿sí? Se llama salvar la indeterminación y eso lo vamos a ver en clases siguientes. Por ahora, es suficiente.